Universidad Espíritu Santo les presenta disco germinativo trilaminar. La gastrulación es el proceso característico de la tercera semana de gestación, mediante el cual se forman las tres capas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Se inicia con la formación de la línea primitiva en la superficie epiblástica. La línea primitiva es un surco angosto y limitado a ambos lados de las zonas salientes localizadas en el epiblasto. El nódulo primitivo es el extremo cefálico de la línea primitiva. La fosita primitiva rodea al nódulo primitivo. En la gastrulación, el endodermo se formará de las células invaginadas que se desplazan del hipoblasto. En el mesodermo, las células invaginadas localizadas entre el epiblasto y el endodermo se forman por las células de la superficie epiblástica formando el ectodermo. En la formación de la notocorda, las células prenotocordales se imaginarán en la fosita primitiva y migran en dirección cefálica hasta la lámina precordal, mezclándose con el hipoblasto, constituyendo así la placa notocordal. La notocorda definitiva o esqueleto axial se forma cuando proliferan las células de la placa notocordal y se desprenden del endodermo. El conducto neuroentérico es el que forma la fosita primitiva del epiblasto y además comunica el saco vitelino con la cavidad amniótica. Cuando se establecen los ejes corporales, se inducirá la formación de la línea primitiva, la ventralización del mesodermo y el eje cráneo-caudal en la línea primitiva. En el crecimiento del disco germinativo, el disco embrionario es aplanado y redondo en el extremo cefálico y en su extremo caudal. El crecimiento de la región cefálica se dará por la migración de las células en la línea primitiva. La desaparición de la línea primitiva sucederá en la cuarta semana y se iniciará la diferenciación de la región cefálica de las capas germinativas. En la tercera semana, en el desarrollo del trofoblasto, se formará por la envoltura citotrofoblástica externa, las vellosidades troncales o de anclajes, las vellosidades libres terminales y el pedículo de fijación. El fenómeno más característico que tiene lugar durante la tercera semana es la gastrulación, la cual comienza con la aparición de la línea primitiva, que en su extremo cefálico presenta el nódulo primitivo. En la región del nódulo y de la línea, las células epiblásticas se desplazan hacia el interior para formar nuevas capas celulares, el endodermo y el mesodermo. Las células que no migran a través de la línea, sino que se mantienen en el epiblasto, forman el ectodermo. Las células prenotocordales, en proceso de invaginación en la fosita primitiva, se desplazan hacia adelante hasta llegar a la placa precordal. Se intercalan entre las células del endodermo y forman la placa nocordal. A medida que avanza el desarrollo, esta placa se desprende del endodermo y se forma un cordón macizo, la notocorda. Constituye un eje en la línea media que servirá como base del esqueleto axial. Los extremos cefálico y caudal del embrión son establecidos antes de la formación de la línea primitiva. De este modo, las células del hipoblasto en el margen cefálico del disco forman el endodermo visceral. Las células epiblásticas que se mueven a través del nódulo y de la línea primitiva están predeterminadas por su posición a convertirse en un tipo específico de mesodermo y endodermo. Al término de la tercera semana, las tres capas germinativas básicas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, se
se establecen en la región cefálica y el proceso continúa en las áreas más caudales del embrión para formar estas capas germinativas al final de la cuarta semana. La diferenciación de órganos y tejidos ha comenzado y tiene lugar en dirección cefalocaudal a medida que continúa la gastrulación.